Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Edgar Medina y me da un gusto tenerte una vez más aquí en el canal de ISO TV Intercontinental. Si eres nuevo aquí, te suscribo que te comento que somos un canal de YouTube donde te explicamos con todos nuestros colegas la manera fácil y sencilla para que tú puedas implementar las normas de gestión. Activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Pues bueno, ahora estamos en nuestra segunda jornada, en nuestro segundo Conference Master Tips de normas ISO. Y ahora vamos a nuestro amigo Williams Vázquez de Perú. Nos va a hablar en 20 minutos de 5 técnicas para la evaluación de riesgos. Adelante, Williams. Gracias, Edgar. Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde estemos. Sí, 20 minutos es un tema bastante amplio, pero bueno, he tratado de resumir ya uno de los métodos que mencionó Daniel en la ponencia anterior de la MEF, ya aclaró un poco más a detalle. Bueno, un poco mi presentación, tengo 15 años trabajando en sistemas integrados de gestión y como experiencia, viendo básicamente las normas del 9001, 14001, OSAS, ahora 45, BAS, entre otros, algunos cursos de sistema de gestión en Cataluña. Actualmente estoy como jefe de sistema integrado de gestión en una empresa privada del sector minero. También hago auditorías como freelance o a veces también consultorías. Bueno, en el mundo del sistema integrado de gestión, ¿no? Que es donde me he especializado. Contenido, una pequeña presentación, desarrollo del tema como tal y, bueno, unas conclusiones principales del tema presente a desarrollar. El objetivo es mostrar 5 técnicas, porque hay muchas técnicas, de evaluación de riesgos para una posterior aplicación en las organizaciones, según convenga. Ese según convenga lo explicamos después, al final, ¿sí? Como una conclusión también. Pero básicamente lo que quiero mostrar son 5 técnicas, hay muchas más, una ya las dijo Daniel, y bueno, ustedes mismos sacan sus conclusiones y ven cuál les conviene. Primero, arranquemos que todos sabemos que todo este tema de lo que es riesgo nace de la norma ISO, específicamente el 441, ¿no? En el tema de comprensión de la relación y su contexto, donde ya la norma me da unas pautas, ¿cierto? Para el tema de cuestiones externas o internas, como externas un tema legal, tecnológico, competitivo, mercado, cultural, social, económico, y bueno, internas como valores, cultura, conocimientos y desempeño, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que aplicar es un método, como sabemos la norma no me dice el método, yo puedo establecer varios métodos para poder evaluar los riesgos, luego proponer acciones preventivas, ¿cierto? Para estos riesgos, y asumiendo pues este nuevo enfoque de las normas de lo que es riesgos y oportunidades. Bueno, el desarrollo del tema, acordémonos que el riesgo es efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, esto lo dice la norma ISO 31000, 2018, sobre gestión de riesgos propiamente dicho, y bueno, también en la nueva norma del año pasado, que era técnicas de evaluación de riesgos, la ISO IEC 31010, 2019, ahí también me dan técnicas para evaluar riesgos, ¿no? Muy interesante, les recomiendo que lo lean. Nelga nos puede compartir con mucha bondad las normas, si no lo tenemos. Bueno, la primera técnica es la técnica What If. Lo usé en una empresa agroindustrial, porque también, aparte de ver riesgos, también lo asociamos a un tema de contaminación cruzada, ¿no? En un proceso productivo, básicamente. Pero bueno, esta técnica dice, es un sistema que utiliza toda la información precisa en un área para generar una serie de preguntas en la cual se discutirán riesgos y peligros, al igual que controles, con el fin de entender y asegurar que los procesos en cada área se llevan adecuadamente. Entonces, básicamente la técnica pues, es preguntarse qué pasa si, ¿no? O qué pasaría si. Entonces, me hago esa pregunta para una etapa o un proceso en específico, voy haciendo supuestos, voy preguntando y voy indicando también los controles correspondientes de acuerdo a la técnica como tal, ¿no? Es una técnica, como les digo, muy sencilla, muy práctica de aplicar. Se utiliza para varios aspectos, como le decía, hasta inclusive en el tema de alimentos, en un tema de contaminación cruzada. Y bueno, es una de las primeras técnicas asociadas, prácticas, para lo que es cuestión de riesgos como tal. Entonces, la idea acá es hacer preguntas sencillas, what if, o en español, bueno, acá en Perú hablamos más español, sobre qué pasaría si, o qué ocurriría si, ¿no? Básicamente ese tipo de preguntas para poder asociar a un efecto no deseado
y luego tener esa identificación y proponer la medida de control a esa situación. Esa sería la técnica What If, en forma sencilla, simple. No he traído muchos ejemplos por el tiempo, pero básicamente dándole la indicación principal. La otra técnica es el análisis de escenarios. Esta técnica es más interesante porque permite estudiar situaciones de riesgo o incertidumbre, pero al momento de tomar decisiones de inversión. O sea, está más orientado a un tema de proyectos, por ejemplo, si es que este proyecto o proceso en una empresa, cuánto de ganancias y pérdidas del negocio me va a originar, le voy a asignar valores para establecer un variables de referencia, y pues estas variables pueden ser el precio, divisas, inflación, tipo de interés u otros temas como tal. Si miran el gráfico, un poco para esquematizar la idea, tengo acá un riesgo A. Este riesgo A tiene una inversión y de este riesgo A salen dos, salida 1, salida 2, este es probabilidad 20%, 80%. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando de un estudio de inversión, por decirlo así, riesgos, pero en inversiones en las empresas. Entonces, si mi riesgo es 20% de esta inversión, entonces voy a la situación 2, dejo B, y aquí también voy a tener, vamos a decir, ramas, una salida 1, salida 2, salida 3, y cada uno con su probabilidad. Entonces, yo voy viendo en cada uno de estos puntos, voy viendo cómo se está comportando mi proceso, pero de acuerdo a lo que yo estoy manejando como alta dirección, en lo que es ganancias y pérdidas, enfocado básicamente a un tipo de tema de los precios, al temas ya más administrativos, por decirlo así, que puede que es lo que la alta dirección más quiere analizar. Entonces, también es una técnica muy, muy usada, recomendable, porque está orientado más a un tema específico, ¿no? Que es la parte ya económica o financiera de la empresa. El árbol de fallas también es una técnica conocida. Bueno, aquí es un análisis deductivo que va de forma descendente, por eso se habla de árbol, en que un estado no deseado, como ven en el gráfico, de un sistema es analizado utilizando la lógica, bueno, lógica booleana, para conjugar una serie de eventos de bajo nivel. Dice, este método de análisis es principalmente utilizado en los campos de ingeniería, de seguridad, ingeniería de fiabilidad, para comprender cómo los sistemas pueden fallar. Ahí viene el riesgo, ¿no? Para identificar las mejores formas de reducir un riesgo. Entonces, si vemos en el esquema, hay que tener solamente presente la idea, ¿no? Tengo acá el suceso no deseado, tengo aquí la puerta número 1 o evento número 1, donde yo voy a tomar un tipo de, vamos a decir, identificación, y por acá voy a tener sucesos 1, suceso 2, un intermedio 1, un intermedio 2, luego una salida o puerta lógica 0, puerta lógica 1, acá también voy a tener eventos, acá voy a tener un suceso no desarrollado, acá tengo un suceso básico, o sea, voy, vamos a decirlo así, desmenuzando mi suceso no deseado que está arriba, ¿no? En posibles fallas, errores, o vamos a decir, eventos que no quiero que ocurran, o riesgos como tal, y al final voy a aglomerar todo y voy a hacer un análisis de riesgo de mi sistema, de un proceso, de un área, de un evento como tal, pero la idea es que vaya desde arriba hacia abajo para poder englobar la mayor cantidad de fallas que pueden ocurrir en un proceso o una empresa, y así tomar las acciones preventivas o los controles asociados correspondientes. En el caso del 4, la técnica 4, ya lo había mencionado Daniel, modos, fracasos y análisis de efecto, el FMA, ¿no? Aquí es una técnica que básicamente me da a hablar del tema de errores, ¿no? Errores o fallas, más usado a riesgos, si bien en la anterior ponencia decían el tema de oportunidades, bueno, sí, ¿no? La idea es abarcar de riesgos y oportunidades, pero ya estamos básicamente en riesgos. Entonces, esta técnica ya lo describió Daniel más detalladamente, pero básicamente es un procedimiento que permite identificar fallas, básicamente fallas, en productos, procesos y sistemas, así como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos, causas y elementos de identificación,
para de esta forma evitar su ocurrencia. Entonces también es una herramienta muy adecuada para poder analizar riesgos. Por acá tengo la determinación de los riesgos, por acá tengo la severidad, por acá tengo la probabilidad, ¿no? Tengo por acá la detección o el número en cuanto a la severidad y la probabilidad, y por acá tengo el riesgo, la priorización de los riesgos, porque en análisis de fracasos y fallas, pues voy a tener mucha información, son matrices grandes, entonces ahí pues tengo que hacer un tema de priorización, por acá lo indica, en esta parte del ciclo, voy a desmenuzar, y en realidad es un trabajo bastante extenso, porque pues voy a decir en cada quizás actividad o proceso como tal, voy a ver dónde están las posibles fallas. Entonces, la herramienta de fracasos y análisis de efectos, FMA, es muy adecuada para poder identificar los riesgos y luego en base a eso poder tomar las acciones correspondientes. Y la última técnica, bueno, que me pareció interesante comentarles, es análisis Markov. Este análisis ya es un poco más matemático, porque involucra lo que es la estadística como tal, y me da un análisis de riesgo, pero del mercado, orientado más a la alta dirección. Es decir, voy a establecer variables independientes, como por ejemplo la lealtad de los clientes, en base a la competencia o las empresas como tal, pero a través de una data histórica, ¿sí? Entre una o varias empresas, y en base a eso yo puedo establecer mi análisis de Markov. Uno de los derivados del análisis de Markov es el análisis Markov vacío, que es una herramienta parecida, si lo llevamos al terreno de calidad, Six Sigma, si me he escuchado seguramente el Six Sigma, usa casi lo mismo, ¿no? Usa la estadística, las probabilidades, pero comparando básicamente para que se entienda este análisis de Markov, pero está más orientado, como les decía, a un tema de mercado. Entonces, voy a tener riesgos, voy a poder analizar riesgos del mercado como tal, que es lo que la mayoría de empresas necesita o es lo que busca, analizar riesgos de mercado, para en base a eso pues establecer estrategias, ¿no? Con eso puedo establecer un buen plan estratégico, planes operacionales. Está orientado básicamente a un tema más estadístico. Perdón. Entonces, miren, si ven en la gráfica, es una forma de analizar el movimiento actual de alguna variable, en este caso la variable sería el mercado, ¿ya? A fin de pronosticar el movimiento futuro de la misma. Entonces, yo tengo acá varios nudos de transición, estado absorbente, transiciones permitidas, en este caso salud, enfermedad, muerte, estados de salud. La idea es que en base a esta información yo establezco mis variables estadísticos, y con ayuda de información histórica voy a poder dar una probabilidad, una curva de movimiento de lo que yo quiero buscar. En este caso yo quiero buscar cómo se mueve el mercado, en un mercado específico quizás para mi empresa. Entonces puedo usar esta herramienta para poder justamente identificar, evaluar el riesgo del mercado y poder ser competitivo en el tiempo. Bueno, algunas conclusiones sobre los temas. Como les decía, se cuentan con muchos métodos de evaluación de riesgos. Por ejemplo, está análisis LOPA, análisis SNIC, riesgos y puntos críticos. Eso se orienta mucho a lo que es HACCP o el tema de alimentos, causas de origen, análisis de escenarios, impactos de negocio, ¿no? Técnica Delphi. Entonces, se tiene muchas técnicas, y en la ISO 31010 que les estaba mencionando también lo indican como tal, las técnicas, pero la idea es identificar cuál de estos es el más idóneo o el que calza más a mi organización, porque, bueno, si te gusta mucho la probabilidad, la estadística, pues uso Markov. Si uso más un tema deductivo, puedo usar hasta inclusive los clásicos, ¿no? Que es el FODA, el PESTEL, ¿no? Varios tipos de técnicas para evaluar riesgos, y en base a eso proponer controles.
La otra gran conclusión, pues son dos nada más principales, que sin importar el método a aplicar, la evaluación de riesgo sirve como una herramienta preventiva en una organización. Sabemos que las normas ISO ahora han cambiado su estructura, entonces ya las normas son más preventivas y justamente, como sabemos, uno de los cambios en estas normas es el tema del contexto, que justamente busca hacer más preventivo a una organización, orientándolo inclusive a un tema de continuidad de negocio como tal, ¿no? Por eso me lleva a un tema de contexto. Entonces, otra gran conclusión es que sin importar el método que yo aplique como tal, utilizar la técnica de evaluación de riesgos y ser preventivo, ¿no? Ahora, en este tema de la evaluación de riesgos, bueno, he visto muchas empresas que lo hacen de forma anual. No recomiendo que sea anual, porque a veces el contexto se mueve tan rápido, tan dinámico, que en un año ya pasaron muchas cosas. Y sin embargo, tu evaluación de riesgos va a estar desactualizada. Y lo que vas a hacer al final es básicamente regularizar, por decir así, eventos que ya ocurrieron, que ya lo analizaste, ya tomaste acción, pero no está en tu evaluación como tal. Entonces, se debe de buscar herramientas más dinámicas, unas evaluaciones más permanentes para poder justamente ir al día a día, ¿no? Me pasó en una auditoría como tal, igual, se había establecido, ¿no? En el tema de los documentos, del sistema de gestión, pues que esta evaluación de riesgos, así como la revisión por revisión, pues, ¿no? Incluye varios aspectos de entrada, se iba a hacer de forma anual. Entonces, se presentó la información, pero sin embargo, se habían ya trabajados temas de riesgos en el año, pero no estaban consideradas en mi evaluación de riesgos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Puede haber riesgos, así también como riesgos, también oportunidades, pero los riesgos principalmente porque pues son como dice la norma, son aspectos externos, llámese amenazas, o internos como debilidades que pues uno debe de identificar, trabajar pues que ayude, ¿no? Que ayude a una organización como tal. Entonces, mucho cuidado con la evaluación de riesgos, que lo plasmen o lo indiquen como anual, porque puede ser una herramienta de doble filo y al final pues pueden caer en incumplimientos. Y más que incumplimientos, no ayuda a la empresa como tal. Entonces, por ahí mucho cuidado para poder manejarlo. Bueno, Edgar, eso es. Es correcto, por eso es un reto, 20 minutos hablando de Sí. 5 técnicas Mira, de análisis de solamente riesgo. he hablado de 5, pero como le decía, hay muchas técnicas, ¿no? Sí, Pero 5 puse estas 5 diferentes para no colocar pues el FODA de Pestel, que ya es un tema que ya todos lo conocen. Y acá, como han visto, hay técnicas diferentes que también se pueden usar para inclusive a un tema específico, ¿no? Que, por ejemplo, decía Markov está orientado más a un tema de mercado. sí. Mira, aquí hay una pregunta. De hecho, María Eugenia nos hace el cuestionamiento. ¿Qué herramientas existen para el análisis de Markov? ¿Qué herramientas? No, o sea, el tema de Markov es un tema más como le decía, de estadística. Entonces yo voy a usar la información histórica de las empresas con el mercado, voy a hacer mi curva, ¿no? Voy a hacer como una especie vamos a decir, de correlación entre dos variables independientes, las empresas y el tema de mercado. Entonces yo hago la curva como tal y voy a ver en dónde estoy como empresa. Si este mercado me favorece o no me favorece, si es que este mercado está muy agresivo o no. Entonces eso me va a ayudar justamente a poder establecer un plan estratégico adecuado y en base a ello, bueno, plan estratégico a largo plazo y en base a ello, pues plan operacional a un corto plazo. Pero está más orientado a un tema de probabilidad. Entonces, armar la curva de probabilidad de repente es un poquito más tedioso, pero tengo que tener datos históricos de la empresa y cómo está su posicionamiento en el mercado. Y en base a eso yo hago la gráfica como tal. Ok, de hecho aquí María Cecilia nos pregunta, ¿qué sugerencia tienes para seguir leyendo el tema de Markov? ¿Cómo? No escuché la pregunta. Dice María Cecilia que qué sugerencia tienes para seguir leyendo en la técnica de Markov. ¿Qué sugerencia tengo?
Sí, Bueno, la sugerencia es que, como repito, ¿no? Si es que les gusta trabajar mucho con probabilidad, pues con esta herramienta es increíble, ¿no? Esta técnica es muy adecuada utilizando muchas herramientas de probabilidad. Herramientas de probabilidad hay muchas, ¿no? Pero lo que también va a hacer esta herramienta es válida porque, vamos a decir, tiene intervalos de riesgo apoyado en la teoría de las pequeñas muestras. O sea, tomo el lado del intervalo que es peor para la empresa, que es el lado de la baja lealtad de los clientes, y el lado mayor de la lealtad de los clientes de la competencia. Entonces, en base a esto, yo voy a asociar mucho la confiabilidad y el grado del error en donde esté mi empresa y su posicionamiento como tal. Entonces, es muy interesante, es una nueva técnica, pues que va a dar mayor información a la alta dirección, que es lo que les gusta, les encanta, ¿no? Es esa parte del mercado. es correcto, Will. Ahora, mira, Jorge nos pregunta, ¿qué periodicidad recomiendas realizar una revisión del análisis de riesgos? Bueno, decía al inicio que anual no hay forma, porque es muy dinámico el tema de riesgos y de oportunidades. Yo recomiendo, por ejemplo, igual yo también en la empresa donde trabajo, mi revisión por revisión no la hacemos anual, la hacemos de forma trimestral y ahí aprovechamos también para ver el tema de riesgos y oportunidades. Yo recomendaría una frecuencia trimestral, tampoco mensual, ¿no? Pero trimestral ya sería algo más adecuado, ¿no? De frecuencia trimestral para poder asociar lo que ha pasado en esos 3 meses y poder evaluarlo, ¿no? Pero si es que ocurre algo, una situación, y no llego a los 3 meses, pues tengo que ir a la herramienta de riesgo como tal, ¿no? Esta herramienta pues es muy dinámica. Entonces, si lo voy a establecer en mi sistema de gestión como tal, al año va a ser muy pesado. Yo recomendaría declararlo como una frecuencia de revisión trimestral. Ok, Will, mira, aquí Carlos Guachamín dice, ¿se utiliza análisis de riesgos en un diagnóstico inicial para comenzar a implementar la norma ISO? Se utiliza, no te escuché bien. Sí, Carlos nos pregunta qué se utiliza, bueno, se utiliza un análisis de riesgos en un diagnóstico inicial para comenzar a implementar la norma ISO. Bueno, no, para un diagnóstico no utilizo un análisis de riesgo, ¿no? Un diagnóstico uso una lista de verificación o uso algún tipo de otra herramienta para saber el gap, ¿no? Para saber básicamente en cuánto estoy, cuánto me falta para poder implementar, ¿no? En mi sistema de gestión, hago un plan de trabajo y pues hago la implementación en mi sistema de gestión. El análisis de riesgo, como inicia la presentación, viene del capítulo 4, ¿no? El primer punto de la norma, para justamente ver mi entorno, ya sea interno o externo, que eso es lo que me pide la norma, pero no, para un tema de diagnóstico no recomendaría hacer un análisis de riesgo, ¿no? Más que todo, el riesgo es para conocer el entorno y el entorno de la organización. Ok, mira, aquí Vero Posadas, le mandamos un saludo a Vero Posadas, dice que con tu exposición y con la de Daniel, ha sido muy explícito. Ciertamente es un tema muy extenso y de mucha atención. Muchas Sí, gracias por tu ponencia. sí, como les decía, les recomiendo que lean la 31010, 2019, ¿no? Ahí está la evaluación de riesgo, recomendada por la propia norma ISO como tal, y te desplaya más, ¿no? Más de la gestión de riesgos de la 31000, 2018. En esta de 31010 te desplaya mucho más. Entonces es muy interesante y da también varias herramientas para poder aplicar. Totalmente de acuerdo contigo, Will. Bueno, pues recuérdanos dónde te ubicamos por cualquier Bueno, tema. en la pantalla está mi contacto, está mi número de WhatsApp, mis correos, también en LinkedIn y bueno, en Twitter como tal, ¿no? Soy de Perú y bueno, gustoso en apoyar, compartir conocimientos, ganar, esa es la idea, ¿no? Porque los sistemas de gestión pues son muy interesantes porque se implementan en cada empresa y cada uno tiene su forma de poder implementarlo y eso es lo interesante, ¿no? De estos de los sistemas de gestión que pues en mi caso particular me fascina bastante, ¿no? Siempre aprender nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevos métodos. Y pues la idea es que sea también sencillo, pero que tenga cierto interés, cierta practicidad también, porque
porque si no nos ponemos al cuello y luego sufrimos en las auditorías. Totalmente de acuerdo. Hay que hacerlo práctico, sencillo y de una manera fácil. Bueno, Will, pues muchas gracias. Te mando un abrazo hasta Perú. Listo, Edgar, muchas gracias por la oportunidad y estamos en contacto. Claro que sí, Will. Saludos a todos. Te mando un abrazo. Cuídate. Gracias.